Sencillamente porque hace 45 años, algo sencillito, un hermano me atendió, el recién nacido, cuando viene al mundo, el médico entra, ¿verdad? Le corta el cordón, lo atiende, etc. Bueno, hace 45 años un hermano me atendió y me hizo una indicación que yo realmente en aquel tiempo no lo entendí, pero lo seguí. Él me dijo, no leas toda la Biblia, y me entregó una porción del Evangelio de Juan, esa porción de sencillitas que usted se concentra en ese Evangelio. Y bueno, no sé todavía si lo leí, pero yo sé que eso fue lo que me entregaron, la porción del Evangelio de Juan. Y me dijo, te recomiendo que leas la Biblia, pero comenzando desde allí. No hubo mayores explicaciones, sino es importante que lo leas allí. Al pasar el tiempo, yo comencé también a atender a personas que se entregaban a Cristo. Y lo primero que le decía era, tienes que leer el Evangelio de Juan. Y yo mismo le daba las razones, es que es importante que comiences por Juan. Y comencé a pensar, bueno, y le decía, bueno, es que Juan ve a Cristo de una manera distinta. No sabía cómo lo veía, pero yo le decía eso y la gente seguía el curso. Y en 45 años prácticamente eso era lo que yo decía, lee el Evangelio de Juan, lee el Evangelio de Juan, lee el Evangelio de Juan. Alguien me dijo una vez, ¿por qué? Le pregunté, ¿por qué tiene que ser Juan? Me dijo, porque los primeros tres evangelios son los llamados evangelios sinópticos. Wow, esa frase fue buena, ¿no? ¿Sabe lo que es un evangelio sinóptico? No tiene que levantar la mano. Y usted dice, los tres primeros evangelios son sinópticos, usted tiene que leerlos. Y uno dice, bueno, yo leo los primeros tres evangelios que son distintos al de Juan porque son sinópticos. Pero la palabra exactamente sinóptico significa un enfoque común, un punto de vista común. Es decir, fíjense bien, Marcos y Lucas están viendo a Jesús, obviamente desde perspectivas distintas, para audiencias distintas. Mateo le escribe a los judíos, Lucas le escribe a los gentiles, porque le está escribiendo a Teófilo, Juan le escribe a los judíos también, y a aquellos creyentes que no eran judíos, posiblemente eran prosélitos que estaban llegando a los pies del Señor. Mateo enfoca su evangelio hacia el Mesías prometido, en él se cumplen las profecías, y por eso usted va a ver toda la genealogía de Jesús, toda la historia de Jesús del nacimiento. Marcos se enfoca en que Jesús es el siervo de Dios, el que vino a servir. Lucas hace una exploración tremenda histórica de Jesús a este hombre que llamado Teófilo, pero Juan pasa por alto todas muchas cosas. Pasa por alto cosas que no pasan los demás. Y Juan se enfoca en algo importante, se enfoca en la divinidad de Jesús. Es decir, en el Evangelio de Juan, y por eso es importante, usted va a ver ese cambio. Por eso no es común. El Evangelio de Juan no es común a los otros tres. Primero salta muchas parábolas, salta mucha narrativa, salta el nacimiento. Ya Juan presenta a Cristo adulto, ¿verdad? Y vino y habitó entre nosotros, caminó con medio nuestro. Pero él enfoca su evangelio en que usted y yo, a través de la Biblia, podamos ver que Cristo es el Verbo encarnado. Es la divinidad de Dios, la divinidad del Señor hecho carne en la persona de Jesús. En la eternidad usted no va a encontrar en la Trinidad a alguien llamado Jesús, no lo va a encontrar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios trino, eso es lo que usted va a encontrar en la eternidad. Si usted va al espacio, va al tercer cielo, como solamente Juan y Pablo pueden conocer, según la Biblia, usted va a encontrar ahí la Trinidad. Ahora, dígame cómo es la Trinidad. Todo es Espíritu. Pero esa Trinidad vino a cumplir un propósito en la tierra, ya lo vamos a ver. Y se hizo carne en una persona de carne y hueso, un niño como los que hemos visto, y ese niño se llamó Jesús. Y Jesús es la cara, es la parte visible del Dios invisible. Y Juan quiere que usted y yo sepamos eso. En Juan las señales son poderosísimas. No digo que las demás no lo sean,
pero él encausa su evangelio, lo enfoca de tal manera que usted se concentre en ver al Cristo, al Hijo de Dios haciendo señales, proezas y milagros. El milagro de Lázaro, tremendo, tremendo, ¿verdad? Él adrede dijo, yo me quedo un día más. Y le dijo a los discípulos, Lázaro está muerto, pero me voy a quedar, estoy parafraseando, con ustedes un día más, porque quiero que ustedes vean la gloria de Dios y que yo soy el Hijo de Dios. Estoy parafraseando, eso no lo hice literal. Y se fueron entonces a Betania. Llegaron donde estaba el velorio, ya había pasado el velorio. Lázaro tenía 4 días de muerto. Hedía mucho, ¿verdad? Que su hermana Marta, cuando fueron a rodar la piedra, no, Señor, no, mi hermano está muerto. Y entonces cuando rodaron la piedra, Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto salió caminando, envuelto en vendas, trapos. Y dijo Jesús, soltarle y déjenlo ir. Bueno, eso es lo que quiere Juan, que usted vea, y por eso es importante el énfasis de Jesús, de Juan en Jesús. El yo soy que menciona, los 7 yo soy que menciona Juan de las declaraciones de Jesús, tienen que ver con Jesús, para que veamos la persistencia de Jesús, lo que es Jesús. Así que, hermanos, yo le invito nuevamente a que usted comience a leer el Evangelio de Juan. Son 21 capítulos. La idea importante del Evangelio está en casi el penúltimo capítulo del libro, Juan 20:31. Dice Juan, él mismo dice esto, pero estas cosas, dice, si nos hubiésemos puesto a escribir sobre todo lo que hizo Jesús, no habría papel en el mundo para escribir sobre Jesús. Pero dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese es el propósito final de escribir este Evangelio. Así, hermano, que hoy vamos a ver dos declaraciones importantes, dos declaraciones que debemos saber acerca de Jesús desde la perspectiva de Juan el Bautista. Dos declaraciones, dos afirmaciones que hace Juan el Bautista acerca de Jesús y que usted y yo debemos de saber. Así que yo voy a pedirle que abran su Biblia, capítulo 1 de Juan, y vaya al versículo 29-34. Voy a leer en la versión Reina Valera, versión contemporánea, para no distanciarnos mucho de la Reina Valera. Dice, el siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Recuerdan dónde fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Recuerdan cuándo fue? ¿Ah? En el hermano. Sí, regañado y todo, pero está bien. En el río Jordán, en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con aguas, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dos declaraciones que nos invitan a saber más acerca de Jesús. Usted va a saber por lo menos dos cosas importantes en la mañana de hoy. Espero que la memorice, se la lleve a su casa, la revise con su palabra a través de la semana. La primera declaración es el destino de Jesús como el Cordero de Dios. Cuando Juan dice en la lectura, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, repita conmigo, que quita el pecado del mundo. Cuando él dice he aquí, posiblemente haya pasado
Él no nos da tiempo, no nos dice qué ocurrieron, pero nos imaginamos que por lo menos el bautismo de Jesús ya había pasado. Nos imaginamos que la tentación de Jesús en el desierto había pasado, es decir, Juan ya había tenido contacto con Jesús. Y recuerden que Juan y Jesús eran primos, eran primitos, así como son algunos de ustedes. Pero cuando nacieron ambos, 6 meses, Juan se le adelantó a Jesús. No se conocían. Uno se fue al desierto y regresó a los 30 años allanando el camino, hablando de que venía alguien más poderoso que él y que él bautizaba, y el bautismo de Juan tiene esa connotación. El bautismo de Juan no salvaba, no perdonaba pecados. El bautismo de Juan era para purificación, para limpieza, para que la gente se arrepintiera. Bueno, entonces cuando Juan dice, he aquí, ¿verdad? Es porque ya lo había visto, pero lo importante de esto, mi querido hermano, lo importante de esto es que Juan enfoca Juan el Bautista, enfoca su mirada y invita a los discípulos, si vea la lectura, dice, he aquí, está señalando que alguien viene, él lo está viendo, le dice, he aquí, miren quién está allí. Y si usted sigue la lectura de Juan capítulo 1, varias veces lo repite, son indicadores o indicativos de que tenemos que mirar hacia allá. Y Juan coincide con Juan el Bautista coincide con Juan el Evangelista, porque ambos querían que usted y yo, su audiencia, los discípulos primeramente, la gente allá primero y luego nosotros, usted y yo nos miráramos a Jesús. Miráramos a Jesús. He aquí, aquí está. Ahí está el hombre. Y ese que viene allí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero primero que nada, le está diciendo, tienen que mirar, poner su atención allí donde está Él. Esto es interesante, porque muchas veces caminamos en el mundo cristiano. Y cuando yo hablo de 45 años de vida como creyente, pueden ser 45 años de los cuales muy pocos han sido productivos. Uno puede envejecer en el Evangelio, pasar su tiempo en el Evangelio. Y Cristo nos llama a nosotros a la multiplicación, a crecer. Y por eso es que los evangelistas, junto con Juan, nos enfocan su mirada, su atención en Él. Usted viene acá y enfoca la mirada en esta es una variedad. Usted se pone aquí donde estoy yo. No todos visten igual, no todos tienen el mismo corte de cabello, no todos tienen la misma cantidad de canas en sus cabellos. Unos son altos, pequeños, etcétera. No todos somos iguales. Por eso es que cuando usted llega acá y usted mira el local y usted ve que no hay aire suficiente, que no hay ventilación suficiente, que no hay energía suficiente, etcétera, 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 dice, no me gustó esa iglesia. No me gustó, o sea, no la vi, no sé, le falta algo. Uno viste a los hermanos así como medio frío, ahí, o sea, medio frío, otros un poco pegostosos, ese por el calor. No sé, no hubo lo que yo estaba buscando. Es que está buscando equivocadamente. Usted vino a buscar emociones, contacto. Y lo que tenemos que hacer nosotros aquí es mostrarle al Cristo, a ese Cristo sencillo y humilde que nació en Belén. Y que cuando los discípulos se le fueron, eso más adelante, ¿verdad? Los discípulos de Juan fueron detrás de él y le dijo, ¿ustedes me están siguiendo? Vengan a ver dónde me estoy quedando. Y por supuesto no le mostró un palacio con aire acondicionado. ¿Qué le pudo haber mostrado Jesús? Pero lo importante de vivir en el Evangelio es tener nuestra mirada, hermano, ahí, donde dice Juan, he aquí, míralo, ahí está. Este es el hombre en el cual tenemos que concentrarnos. Todo va a pasar, todo va a pasar. Cristo permanece para siempre, su palabra permanece para siempre. La otra cosa interesante es que Juan le muestra ya a los discípulos, a los que estaban allí,
a sus discípulos, a los que estaban allí, le dice: Él tiene una función, Él tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El sacrificio y su muerte, no solamente el sacrificio, el martirio, mostrarnos que Él iba a sufrir por nosotros, sino que Dios iba a cargar el pecado suyo y el mío sobre Él, y que la ira de Dios iba a estar sobre Él. Por eso Cristo en la cruz dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Su Hijo, dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros. Desde que comenzó Cristo su ministerio, Juan le dijo: este está asignado al sacrificio, a la agonía y a morir por la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dije, no lo presentó como pudiéramos presentar a alguien que va a predicar acá y viene el hermano fulano de tal, tiene magíster en teología, es lo máximo que podemos conseguir en Venezuela, habla 5 idiomas, etcétera. ¿Qué más le podemos decir? Hace años me ocurrió a mí algo interesante en una iglesia. Nos visitó un senador del extinto Congreso de la República en nuestra iglesia, cristiano, un maestro, pastor y maestro de la palabra. Y yo era un novato, pero un novatísimo dirigente. Yo escribía todo tenía que escribir. Y si yo no me seguía ese guión, me perdía. Y el hermano, antes de comenzar, uno de los hermanos me dice: mira, recuérdate presentar al hermano Modesto Rivera. Él es senador nuestro en el Congreso. Acuérdate de decir eso, Juan. Y yo le digo: y es necesario, porque eso rompía mi guión. Eso no estaba en mi guión. Entonces, bueno, está bien, yo lo digo, no te preocupes. Entonces, los nervios me atacaron y le digo: bueno, quiero presentar al hermano Modesto Rivera, él es pastor y maestro de la palabra. Yo le bendiga, hermano. Bueno, me senté después y me echaron un jalón de oreja, porque me dijeron: no dijiste que era senador. Bueno, así presentamos nosotros a nuestro personaje. Como le dijo Juan, aquí no está el maestro, el hacedor de milagros, cosa que usted no ha visto, lo va a ver a través de él. No, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero que usted vea, se detenga en ese versículo por lo menos 3 minutos. Deténgase en ese versículo por lo menos en 3 minutos, el Cordero de Dios. Porque quiero que vean lo que significa el Cordero de Dios. Y usted, cuando le hablan la palabra Cordero en la Biblia, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos dice la palabra Cordero en la Biblia? Sacrificio, ¿verdad? ¿Qué más? Dolor, muerte. Bueno, 7 cosas que quiero que usted esta mañana rápidamente memorice, o por lo menos pueda afinar. Lo primero es, cuando hablamos de Cordero, en cuanto a Jesús, se dice de Él que es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Ya Cristo, cuando vino a la tierra, tenía su rol, su propósito. Aquí se hizo patente, pero ya Él tenía su propósito. Número 2, es el Cordero sacrificado en el jardín del Edén para cubrir la desnudez de los primeros pecadores, Adán y Eva. ¿No se acuerdan que ellos estaban desnudos? Y entonces tuvieron que matar a un pobre animal para cubrir con su piel la desnudez del pecado de estos que se sentían desnudos. Tercero, es el Cordero que el mismo Dios le proveía a Abraham como sustituto de Isaac. ¿También recuerdan eso? Cuando Isaac iba a ser sacrificado, Génesis capítulo 22, y le dice el niño a su papá: papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el casabe, tenemos el vino, pero falta algo, papá. Falta el sacrificio, falta el animal para el sacrificio, falta el cordero. Y Abraham le dijo con mucho dolor: Dios se proveerá. Y cuando Abraham levantó el cuchillo para inmolar a su hijo, una voz del cielo le dijo: detén la mano,
no le hagas daño al niño. Inmediatamente en un zarzal, hoja, o sea, en una mata, había un cordero, ¿verdad? Atrapado. Dios se proveyó. Ese cordero es una simbología de Jesús. Es el cordero de la Pascua para Israel. Recuerdan que cuando venía la última peste, que era la peste de la muerte, buscando a los primogénitos, ¿qué le dijo Moisés al pueblo de Israel? Sacrifiquen un cordero y la sangre del cordero úntenla en las puertas, en los dinteles, para que la sombra de la muerte pase por encima de ellos. Ese pasar por encima de ellos tiene que ver con la Pascua. Se llama Pascua. Y ese cordero que se inmoló libró a los israelitas de la muerte segura. Ese es el cordero que está allí. En Levítico nos habla del cordero del sacrificio por la culpa. Usted, si alguien pecaba, tenía que llevar un cordero. Y sacrificaban el cordero, que simbolizaba que con la sangre de ese cordero usted se purificaba de pecado. En Isaías capítulo 53 es el cordero que es llevado al matadero. ¿Recuerdan Isaías 53? Toda una imagen del Mesías sufriente. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de lo que los trasquilan. Ese es el cordero. Y cada uno de esos roles, de esos corderos, hacen la imagen de Jesús. Cuando Juan dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está refiriendo a ese cordero. La palabra quita significa llevar, o sea, montar y llevar. No solamente Jesús se le colocó los pecados, sino los quitó de nosotros. La palabra quita significa llevar y quitar. Y Jesús llevó sobre sí mismo el pecado de cada uno de nosotros. También habla que quita el pecado. Fíjense bien que no dice los pecados, debería decir los pecados, ¿verdad? Porque usted y yo pecamos distintos, ¿sí o no? Entonces, pero aquí Juan dice, no, quita los pecados, no, el pecado. De alguna manera, Juan está colocando en una caja el pecado de toda la humanidad. El pecado suyo y el mío lo está colocando en un cofre negro y unido y está llevándolo allí. Y Cristo quita ese pecado. Lo interesante de esto, hermano, es la palabra quitar. Se los quita. Todo pecado que usted renuncia a él. Y cuando usted entrega su vida a Jesús, su pecado, que es una carga para usted. Y todo pecado es una carga, obviamente, espiritual, que afecta a lo emocional y lo físico, etc. Ese pecado es quitado, desarraigado, eliminado de usted y de mí. Y no solamente eso, que no lo dejan allí, porque si el pecado suyo lo dejan allí, usted tiene la tentación de volverlo a tomar. Dice la Biblia que los quita y los lleva. Y es el pecado, condensa el pecado de toda la humanidad en una sola caja. Cuando Cristo fue a la cruz, fue a morir por el pecado de la humanidad. En esos pecados, en esa caja llamado pecado, estaba su pecado y mi pecado. Y dice también Juan que quita el pecado del mundo. Y aquí, hermano, interesante, es que Jesús tiene el poder, la capacidad. No sé cuánto es la población mundial el día de hoy. No tengo la menor idea. Solamente sé que en Venezuela deben haber cerca de 26, 27 millones de habitantes. Colombia debe tener 60, 70 millones de habitantes, ¿verdad? No? Por ahí. Y si vamos sumando países, Estados Unidos, 300 millones de habitantes, etc. Bueno, Cristo tiene el poder para quitar el pecado de toda la población mundial. ¿Qué le parece? Todo el poder de limpiar el pecado de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios
¿A quién? Que trajo para que todo aquel que en él no se pierda, que tenga. ¿El pecado de qué? Del mundo. Y usted es parte de ese mundo. Estamos hablando de la humanidad. Así que, hermano, cuando Juan ve a Jesús y nos muestra a Jesús, es más, si usted hubiese estado allí en esa parte, si estaba en el río Jordán, que estaba bautizando, usted o estaba cerca, usted tenía, cuando le dijo, he aquí, usted tenía que ir a donde estaba allí. Y le dice, ese hombre que viene allí, ese es el Cristo, el Mesías prometido. Pero más que eso, lo puso por lo más bajo. Es el Cordero que se va a sacrificar para quitar y llevar el pecado de cada uno de nosotros. Entonces la primera declaración tiene que ver con el destino de Jesús. Y la segunda, cerquita de ese versículo, está entre el versículo 30 al 34. Vamos a leerlo de nuevo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, como dijo el hermano Félix, en el Jordán. Okay. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con aguas, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El término que se utiliza acá es preexistencia. Y Juan, cuidado si me equivoco, es el único que habla de la preexistencia como tal de Jesús. Y precisamente lo dice en Juan 8:58, creo. La preexistencia, para que tengan una idea de lo que es etimológicamente, preexistencia es que existe de antemano, que tiene existencia o realidad anterior en cuanto al tiempo, naturaleza u origen, que está presente ante un orden temporal o lógico. En la Biblia, la preexistencia de Jesús o de Cristo es una doctrina que afirma la existencia previa de Jesús o de Cristo en el cielo antes de su encarnación como tal. En otras palabras, cuando usted escucha la palabra yo soy, antes que Abraham fuese yo soy, está hablando de que Cristo existía antes. Y Juan dice una cosa interesante: él era antes que yo. Si nosotros cronológicamente vemos eso, era imposible, porque quien nació primero fue Juan. Pero Juan está diciendo, está hablando de la preexistencia. Ante los tiempos de los tiempos, él estaba allá. Y Pablo, en el libro de Colosenses capítulo 1, del 15 en adelante, dice algo interesante sobre la preexistencia de Cristo. Y vamos a enfocar, es muy importante este punto, porque es un punto doctrinal básico de nuestra vida cristiana. Cristo, como el Hijo de Dios, existía desde el principio. Juan comienza hablando, en el principio era el verbo era Dios y luego era con Dios. ¿La que dice eso? Es decir, cuando Cristo vino a la tierra y se humanó, fue a través de Juan, de Jesús, perdón. Pero él existía desde la eternidad hasta la eternidad. Por él fueron las cosas, todas las cosas fueron hechas. Cuando Dios dijo, la tierra está desordenada y vacía, y dice la palabra, y dijo Dios, hágase la luz, esa acción del verbo de Dios era el Hijo de Dios. Colosenses lo pone más claro, dice, Cristo es la imagen visible de Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas, antes de que todas las cosas fueron creadas. Repito, Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. ¿Estamos hablando de quién? De Cristo, que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía, repite Pablo, antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Por eso Juan es categórico y dice: este Jesús, este Señor que le estoy mostrando, no nació hace 30 años. Él no comienza a existir hace 30 años como el Hijo de Dios. Él ya existía, porque era antes que yo. Y Pablo nos da, obviamente, la base. Dice también Juan algo interesante, no perdamos ese hilo de lo importante, que él confirma en dos oraciones que él no le conocía. Que él no le conocía. Ahora, ¿qué significa estas dos declaraciones adicionales? Que esas dos declaraciones tienen propósito distinto. Número uno, no le conocía y fue a través del bautismo que lo vio. Y eso tiene una importancia capital. A través del bautismo de Jesús comienza la vida pública de Cristo. Jesús nadie lo conocía, nadie sabía dónde estaba. Posiblemente, dicen algunos escritores, no lo dice la Biblia tan claramente, pero el amor estaba dedicado a la carpintería como el trabajo oficial de su papá. A los 30 años comienza su ministerio y Juan lo manifiesta al mundo a través del bautismo. Lo segundo importante, ¿verdad?, es que la palabra divina de Dios se cumple. Vean lo que hace Dios. Le muestra a Juan, posiblemente en el desierto, cuando él estaba en el desierto, que tú vas a bautizar. El bautismo tuyo es el bautismo de arrepentimiento. La gente va a venir y la gente que se sumerja al agua se va a arrepentir. Pero esos pecados vuelven. Tienen que volver. Porque Él no está salvando ni quitando pecado. Sí, estaba quitando pecado. Era básicamente una simbología de la purificación. Pero la gente se arrepentía genuinamente. Porque Él le decía a los soldados: ¿cómo hacemos esto? El que robe no robe más. No extorsione, no hagan esto. Pero Juan no tenía el poder para salvar. Y Dios le dijo a Juan, el Padre le dijo a Juan: sobre quien tú veas descender al Espíritu Santo en forma de paloma, ese es mi Hijo. Y cuando Jesús entró al agua en el río Jordán y luego emergió, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Y Juan declara claramente: este es mi Hijo y Él va a bautizar en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos un acto de bautismo, mi querido hermano, nosotros nos bautizamos. Si nos tocara a nosotros solamente bautizar, sin el poder de Cristo echáramos el agua, la gente se sumergiera. Pero nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el poder del Dios. Y Cristo comenzó y Él no bautizaba sino a sus discípulos. Cristo comenzó a bautizar en el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero que piensen en algo. El bautismo de Jesús no le añadió nada. No le dio más poder. No dijo: bueno, ahora sí vas a hablar con fuerza. No. El bautismo de Jesús fue su lanzamiento al ministerio en la tierra. El bautismo de usted es igual, en el sentido de que usted, cuando se sumerge al agua y salga, usted no va a tener nada adicional, ¿o sí? Usted ya creyó, ¿verdad? Y el que cree es salvo, y el que cree tiene el Espíritu Santo. Usted, cuando sale, no diga: pero yo quiero sentir algo. No, lo que va a sentir es que está mojado, pero no sienta más de eso. Y si el pastor es de esos malos, malintencionados, la va a dejar ahí un buen rato. Pero más de eso no va a pasar. ¿Ok? Pero más poder no va a recibir. Jesús no recibió más poder del que tenía. Tenía todo el poder. Toda la plenitud de Dios estaba en Él. Lo que estaba diciendo Juan: yo vi, Dios me mostró eso y yo lo vi en Él. Y por eso declaro, y por eso Juan es un testigo directo, ocular directo, Juan el Bautista, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y daba testimonio de Él.
Entonces, hermano, tenemos dos declaraciones importantes que tenemos que aprender hoy, que son importantes para su vida y para la mía, para comenzar un año con claridad. Número uno, tenemos que comenzar a mirar a Cristo. Estamos comenzando como debe ser, por un evangelio, y especialmente por el evangelio del hombre que más miró a Jesús, el hombre que contempló a Jesús, llamado Juan. Desde que Juan conoció a Jesús no lo dejó de seguir, lo siguió hasta la cruz del Calvario, ¿o no? ¿No fue el discípulo que estaba allí en la cruz? ¿No fue el discípulo que más se le acercó a Jesús? ¿No fue el discípulo que decía, Él me ama a mí más que a otro? ¿No fue parte del grupo íntimo de Jesús, al cual Jesús le mostró su transfiguración, su gloria? Y fue el único discípulo que murió de viejo, casi a los 100 años. Y Dios le mostró a ese hombre llamado Juan, que estaba desterrado en una isla. Le mostró los eventos que están por llegar. Le mostró más allá de lo que ojo humano puede ver. A ese Juan que tuvo el privilegio de acercársele. Ese Juan tiene realmente la autoridad para presentarse aquí y decirnos: pongan su mirada en Jesucristo. Pongan sus pecados en el Cordero de Dios, porque es el único que quita y se lleva el pecado de ustedes. Pongan su mirada en Jesús, porque Jesús existió desde la eternidad. Él no nació después de Dios, Dios no lo creó, como dicen algunas sectas. Él fue parte de la creación. Él lo que hizo fue mostrarnos algo maravilloso, que fue que Dios tocó la tierra. Usted no sabe, hace muchos años nos decían a nosotros que los arcoíris terminaban, y donde terminaban había un dragón al final del arcoíris. Y entonces uno lo buscaba porque le tenía terror. Yo no quiero ver un dragón. Entonces hasta el final uno veía, pero mira, cae en la tierra, cae un dragón. Eso no es verdad. ¿Cierto, verdad? Yo dije que sea un... Bueno, Juan viene a mostrar a Jesús. Él quiere que usted y yo comencemos el año mirando a Jesucristo. No tiene que mirar al cielo, tiene que mirar a la palabra para que lo conozca a su Salvador. Pregúntele a los hermanos, ¿cómo hago yo para saber más de Cristo? Y le va a decir, lee la Biblia, mira la película, le estamos dando el pan en la mano. Por favor, este grupo que está acá no tiene excusa que la semana que viene haya visto por lo menos la película, hayan avanzado en 7 capítulos de Juan. Vamos a comenzar con buen pie. ¿Por qué? Porque este es el único hombre que ha pisado la tierra que nos puede dar a nosotros la bendición y el perdón siempre. Cuando usted parta de este mundo, mi querido hermano, cuando usted parta de este mundo, olvídese que lo va a recibir San Pedro con unas llaves allá arriba. Te va a decir, ¿dónde está Pedro? Eso no existe. Eso no está en la Biblia. Pero ¿sabe quién lo va a recibir? Jesús. Cuando Esteban estaba siendo lapidado, cuando estaba a punto de morir, expresó una oración hacia Dios. Le dijo a los que estaban ahí cerca de él, matándolo, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y le dijo: no le tomes en cuenta sus pecados, y entregó su espíritu. Pero antes de eso dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra. No digo sentado, sino a la diestra. Y muchos dicen que Jesús se levantó para recibir a su mártir, a su primer mártir. Esto también no es bíblico, pero me emociona saber que eso puede pasar, que usted cuando llegue al cielo
Jesús esté allí de pie para recibirle, por el amor que usted le tuvo aquí en la tierra, su compromiso con Él, por su convicción de Él, que donde usted estaba, usted le decía a la gente, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Las iglesias no quitan pecado, los pastores no lo hacen, no hay hermano que tenga poder en la tierra que pueda hacerlo, solo Jesús lo puede hacer. ¿Ven? Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por lo sencillo y profundo que es tu palabra, Señor. Y más aún, más importante, que tu palabra, toda tu palabra, nuestro Jesús. Queremos conocerle más, Señor, y ayúdanos a tener la perseverancia, la constancia, la disciplina este año para conocerte más. Que podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo, en el varón perfecto. Que podamos caminar con firmeza en el Espíritu Santo. Bendice a mi iglesia, bendice a la iglesia tuya y por amor de Dios, Señor. Bendice a mis hermanos, los amigos que nos están visitando en la mañana de hoy. Bendícelos, Señor. Y te damos gracias por este primer servicio dominicano. Concédenos, Señor, la salud. Concédenos, Señor, la constancia para hacer el trabajo que tú nos encomendaste, durante este año 2024. En el nombre de Jesús. Amén.